Buenas tardes. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Sí se escucha bien? ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Sí se escucha? ¿Sí se escucha? Ok, pues bueno, buenas tardes. Eh, pues bienvenidos y bienvenidas a este espacio que construimos conjuntamente entre tres asociaciones que nos preocupamos por pensar y dialogar eh, pues nuevas maneras de entender la transmisión del psicoanálisis. Bueno, primero que todo darle un gran saludo al equipo de Joica, a Arturo por toda la gestión técnica, a Jesús y a Alejandro por permitirnos hacer este canal de diálogo, también a Lara Lisenberg de la Big Data por también tener ese entusiasmo y, y esa apertura para hacer un diálogo bien, bien completo y bien interesante con todos y por la colaboración también. También saludar a los colegas de Borda Lacaniana por permitirnos también este espacio. Mi presentación la dividí en tres momentos. El primer momento, pues dialogaré un poco sobre pues el trabajo que hemos venido haciendo desde la Asociación Piera Blagnier acá en Colombia, y posterior pues ya entraré en más detalles con mi presentación. Pienso construir tres momentos para este diálogo. El primero es un poco retomar la teoría de conjuntos y las implicaciones en el psicoanálisis, un poco pensando también el movimiento de formalización que me parece importante para iniciar el argumento. En un segundo momento daré unos momentos muy concretos y específicos, sobre todo en las emergencias de la transmisión del psicoanálisis, con pues son tres momentos lineales en la historia del psicoanálisis que me parecen fundamental eh, trabajarlos, que es la excomunión de Jacques Lacan, posterior a ello también la separación de Pierre Blagnier, y tercero la crítica que hace Michel Foucault a las formaciones, llamémoslo, represivas de la misma del mismo dispositivo psiquiátrico que nos permitirían avisorar un poco eh, el estado actual del psicoanálisis como epistemología y como práctica. Y finalmente, pues unas reflexiones al margen de nuestro territorio que me parece importante resaltar, sobre todo en la medida en que, si es posible, eh, desterritorializar estas prácticas y cómo hacer un balance del, del momento actual, ¿no? Que me parece a mí que eh, es, es importante y, y de resaltar un poco todo este movimiento que se está llevando a cabo y que nos hace pensar en la emergencia del psicoanálisis en Latinoamérica, ¿no? Eh, bueno, entonces en ese orden de ideas pues empezaré. Eh, Me duraré más o menos una hora tratando de explicar un poco pues mi planteamiento y mi idea, y espero pues al final recibir alguna inquietud, pregunta, crítica también,
a lo que presentaré, ¿vale? Quiero iniciar pues comentándoles cómo nació la asociación Piera Blackner acá en Colombia. La asociación Piera Blackner nace un poco pensando en que existiese una transmisión del psicoanálisis como propuesta alternativa frente a un poco, no sé cómo lo trabajarán en sus países, pero un poco ese monopolio que tiene el discurso y la práctica analítica, ¿no? Me parece que es importante y nos pareció también importante resaltar que el discurso analítico desde principios del siglo pasado pues era necesario desterritorializarlo, era necesario hacer un movimiento, digo yo, alternativo y que lograra pues de alguna otra forma acercar a la gente del común, ¿no? Un discurso tan complejo como es el psicoanálisis, sin perder la rigurosidad y el respeto por su práctica y por su apuesta, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, la asociación parte de parte de esa responsabilidad social que fue un poco el legado de Piera Blackner, ¿no? Cuando comentaba esa importancia del psicoanálisis en lo social y que nos parece que para nuestro contexto latinoamericano es una emergencia concreta porque este discurso siga viviendo, ¿no? Creo que el objetivo del movimiento o de hacer movimiento es lograr que el discurso perviva, ¿sí? Entonces bajo esa idea nos juntamos y nos parece que la investigación, los grupos de estudio y los entrecruzamientos con otros ámbitos epistémicos lo hace más aún interesante y por supuesto más horizontal, ¿no? Entonces la asociación afortunadamente ha tenido gran apoyo de colegas, sobre todo en Argentina, paradójicamente, puesto que pues es donde podríamos territorializar actualmente en Latinoamérica gran parte del movimiento. Eh, Estamos y seguimos construyendo lazo con, con varias organizaciones, con varios colectivos, tanto políticos, sociales y culturales, para lograr hacer así que haya una especie de resonancia en el psicoanálisis y seguir haciendo el movimiento, ¿no? Que eso es lo más importante. Eh, Salió esta oportunidad de juntarnos y creo que ahí está la potencia de juntarnos, ¿no? La potencia de creer que es posible el diálogo, que es posible otra transmisión y que es posible también seguir trabajando a temas tan complejos como la salud mental en nuestro contexto latinoamericano y los compromisos eh, ético-políticos que también tenemos en nuestros contextos particulares. Creo que también la pandemia un poco ayudó a construir estos lazos y nos ayudó también a saber que no estamos solos, ¿sí? Que en Latinoamérica y en la Latinoamérica profunda se sigue construyendo una apuesta ético-política y perdón si pongo el acento en lo ético-político, eh, para seguir construyendo canales de diálogo
y de comunicación con colegas, ¿no? Jesús la vez pasada comentaba la importancia de escucharnos entre nosotros, de construir una resonancia en procesos colectivos y creo que aunque estamos bajo este contexto de lo virtual, creo que sí hemos podido construir y formar puentes de diálogo y reconocer desde cada asociación y colectivo que trabajamos con el psicoanálisis y en el psicoanálisis, lograr hacer esa relación, ¿no? Desde nosotros, desde la investigación analítica, desde Joica, pues con todo el trabajo que tienen también desde lo clínico y desde la transmisión, con la Can Big Data, un poco también pensando esta descentralización del saber analítico, que es muy importante, y con Borda Lacaniana también pues haciendo una transmisión abierta a quien interese en el psicoanálisis, ¿no? Entonces celebro que existan estos espacios y no siendo más, pues voy a ir a mi charla. Yo este conversatorio lo titulé El psicoanálisis no, es un conjunto, puesto que en gran medida mi trabajo investigativo se basa en la formalización y un poco en la discusión que se tiene sobre qué es el psicoanálisis, ¿no? O a qué le llamamos psicoanálisis y las emergencias que tiene, sobre todo en las prácticas sociales, en las prácticas clínicas y en las prácticas, eh, llamémoslo así, subjetivantes. Si me voy un poco a la historia de la matemática y a la lógica de la matemática, me voy simplemente para puntualizar algunas cuestiones que me parecen interesantes, sobre todo eh, en esta transmisión y en este rompimiento que también tuvo el mismo Jacques Lacan con los planteamientos freudianos, pero que sin embargo tendría que existir un común acuerdo y una construcción que yo al final llamo como propositiva y novedosa, que puede resultarnos también para seguir reinventando el psicoanálisis y seguirlo reconfigurando en las prácticas cotidianas, que creo que es allí donde más, eh, por ejemplo, Freud pone la psicopatología, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, eh, es posible, y ese es el argumento que trabajaré, es posible la desafiliación crítica, es posible reconfigurar un espacio alterno de diálogo y es posible además construir una noción, si bien lo desean, propia, que a eso vamos. Me parece a mí que el psicoanálisis, por más que sea esté territorializado en su nacimiento, creo que también los viajes, el Freud viajero, el Lacan viajero, nos han, nos han dicho que hay que viralizarlo, que hay que multiplicarlo y que hay que seguirlo manteniendo. Sí, yo creo que también un poco la crítica que se le hace al psicoanálisis en el fondo nos ayudaría también a pensarnos eh, en cómo epistemológicamente podemos también reconsiderar el psicoanálisis bajo una lógica propia, ¿no? Que es más que necesaria y es más que, es un poco, digo yo, eh, arriesgado, es un poco también, pero espero proponer algo que, que bajo el argumento de la lógica es posible, ¿no? No, no,
es una respuesta a lo imposible también, ¿no? Entonces, pues bueno, listo. Entonces, ¿qué es un conjunto? Cuando yo me pregunto qué es un conjunto, que pesar no tener acá una pizarra para explicar un poco mejor, pero pues bueno, no hay problema. Eh, es lo mismo que sucede cuando nos preguntamos qué es el psicoanálisis. ¿Por qué? Porque podemos intuir qué es, pero no lo podemos definir del todo. Es imposible definir tanto un conjunto como definir el psicoanálisis. Y en esa lógica, en la lógica clásica de las enunciaciones, la lógica clásica nos permite entender la pertinencia y de alguna u otra manera lo que nos enseñó esa teoría de conjuntos para el pensamiento es que es posible hallar la consistencia o la inconsistencia de acuerdo al planteamiento lógico del lenguaje, ¿no? Hay un seminario que me parece a mí importante que trabaja este tema, que es el seminario 19 de Lacan, o peor, que por ejemplo en la clase del 19 de abril de 1972, cuando postula este carácter del uno, entonces este uno como producto de, la, si me lo permiten decirlo matemáticamente, de la intuición del número, es lo mismo cuando los argumentos axiomáticos del psicoanálisis nos permiten a nosotros desencantar también temas tan complejos como lo es el deseo, la pulsión, el inconsciente, porque son casi que indefinibles, ¿sí? Y bajo la lógica clásica, este asunto de la pertinencia es como de alguna u otra manera las propiedades del conjunto, que son propiedades metalógicas, pueden configurar una, una propuesta alternativa a conjuntos cerrados y a conjuntos de alguna otra forma que se plantearían en un aspecto eh, fuera de lo entrópico, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Y es mi primera hipótesis, y es que de alguna u otra manera, cuando utilizamos un argumento en un sentido de conjuntos, en un sentido lógico, sobre todo en el psicoanálisis, estamos planteando la posibilidad de una metalógica a partir de romper los esquemas lógicos de un conjunto, y si me lo permiten, fue un poco la preocupación desde el principio de Lacan, ¿no? De cómo podemos eh, destruir una lógica binaria, una lógica mecanicista y una lógica que, por supuesto, eh, subvierta las relaciones mecanicistas, sobre todo de lo que en su momento se temía mucho en los 70s y en los 60s con respecto al tema de la cibernética, ¿no? Creo que el argumento de Lacan ahí es fundamental. ¿Por qué? Porque al plantearse una metalógica con los conjuntos, rompe con la lógica que usualmente conocemos, que es una lógica mecanicista de output e input, que es la que de alguna u otra manera plantearía en los sistemas una lógica cerrada, ¿sí? Creo que hay que retomar a Lacan en su formalización, porque el mismo plan, me imagino que preveía que el ejercicio analítico se enclaustraría en ciertas lógicas significantes y salir de ellas era muy difícil, y es muy difícil, pero es posible rompiendo los esquemas lógicos. Entonces, los esquemas lógicos en ese orden de ideas nos plantean algo que en teoría de conjuntos se llama el problema de la analiticidad. ¿Cuál es el problema de la analiticidad en los conjuntos? Que exista un orden infinito en los números y que de alguna u otra forma ese infinito que se podría de alguna u otra manera representar como una
un símbolo, un signo, pueda traducirse también en formas tanto finitas como infinitas. Me explico, la invención de el transfinito de Cantor, donde se postula, gracias a la matemática contemporánea, eh, que es posible eh, con, con Riemann y con Lautmann y con Grothendieck y con la teoría de conjuntos de Cantor, que es la que específicamente estamos hablando, es posible hacer un conteo hacia lo insostenible, ¿no? ¿Qué es lo que no se puede sostener? Pues simplemente lo que no se puede sostener sería un conjunto que tuviera todos los conjuntos. Pero ya voy a ir a explicar un poco más detalladamente este esquema de los conjuntos, puesto que, por ejemplo, Lacan es ahí donde plantea lo real, ¿no? Y cuando tú te pones a plantearte en términos de real el conjunto, te das cuenta que ese real también tiene una lógica y que lo vamos a trabajar con la teoría de clases, de la cual Lacan va a romper, y un poco la teoría de conjuntos, cuando se plantea qué es lo vacío y qué es lo lleno en un conjunto, ¿no? Obviamente también este conjunto tiene unos subconjuntos, pero ya vamos a explicar más o menos lógicamente cómo Lacan llega a una conclusión que me parece que es la más interesante y la más sobresaliente, y que es que hay al menos uno que dice que no. ¿Qué pasa con alguien que dice que no? O que hay al menos uno que dice que no. ¿Sí? Que eso fue lo que pasa cuando se va a plantear la praxis psicoanalítica con la excomunión. Entonces, ese argumento se conoce como el argumento diagonal, donde hay una repetición y una diferencia en la novedad cuando se entrecruzan eh, los modelos en un sistema de conjuntos. Entonces habría que ir a nociones básicas como el conteo numérico y la potencia y el continuo que tienen los números a partir de la composición numérica, ¿no? Entonces, eh, ya después comentaré más detalladamente por qué digo que el psicoanálisis no es un conjunto, pero al mismo tiempo es un conjunto, puesto que en la contradicción y en el error epistemológicamente se puede sostener que gran parte de las teorías científicas modernas se basaron también en contradicciones y en errores, lo que nos pondría a pensar que es posible una enseñanza y es posible también multiplicar esas nociones. En psicoanálisis, los primeros que trabajaron esto, brillantemente olvidados, fue Wilfred Bion en Inglaterra, sobre todo cuando plantea el tema de la tabla, de los elementos alfa y beta, y la mitografía en las relaciones con los entrecruzamientos. Ahí hay un entrecruzamiento y hay un autor chileno, un psicoanalista, del cual también retoma mucho Lacan, que es también olvidado, y es Ignacio Mate Blanco. Ignacio Mate Blanco tiene una noción bellísima para el psicoanálisis, que es el inconsciente es un conjunto. Entonces, definir un conjunto como lo real, definir un conjunto como el uno, o al menos hay algún uno que no es, y que hay un uno que sí es, nos llevaría a discusiones bastante interesantes, translingüísticas, y de alguna u otra manera a propiedades y argumentos que podrían sostener una posible cientificidad. El tema de la cientificidad me parece a mí muy complejo por varias razones. El primero, por el elemento anticientificista que hay dentro de la ciencia, pero además, y eso lo reconocemos por ejemplo con Kuhn, con Thomas Kuhn,
y es la posibilidad de que exista una percepción relativa acerca de las teorías tanto físicas como matemáticas, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, me parece a mí que el psicoanálisis puede decir algo en esas intersecciones. Eso es fundamental. Quiero con ustedes compartir una ley de conjuntos, en la cual introduje varios elementos eh, que me parecen interesantes, y es el tema de la plausibilidad en la teoría de conjuntos. Vamos a imaginarnos tres cosas solamente para plantearnos el asunto. Supongamos que el psicoanálisis es un conjunto y lo vamos a determinar con una variable que es x. X igual psicoanálisis. Vamos a imaginar que el psicoanálisis es un conjunto. Entonces, con esta ley de la plausibilidad, argumento que el psicoanálisis es un conjunto, por lo tanto, plausiblemente se enseña, ¿sí? Es enseñable, ¿vale? En un segundo momento tenemos en nuestro conjunto de consecuencias que el psicoanálisis se enseña, y añadimos la siguiente afirmación: que el psicoanálisis es un conjunto de enunciados axiomáticos. Me perdonarán algunos si de pronto pues planteo el axioma en el psicoanálisis, pero gran medida del discurso analítico se basa en axiomas, ¿sí? Entonces tenemos en nuestro conjunto de consecuencias que X, o el psicoanálisis, se enseña, y que el psicoanálisis no se enseña. Plausiblemente y lógicamente se puede demostrar que se puede enseñar y al mismo tiempo no, ¿sí? En un esquema lógico, plausible. Y retractamos la primera consecuencia de la enseñabilidad, y por consiguiente nos quedamos con una variable x en la cual el psicoanálisis no se enseña. Que esas han sido las consecuencias en nuestro contexto, de si es enseñable o no es enseñable. Lógicamente es posible y plausible que se enseñe, pero al mismo tiempo hay una imposibilidad lógica de no enseñanza, lo que no significa una no desafiliación, ¿sí? En ese orden de ideas, cuando hay fuera del conjunto algo que le pertenece, podemos sostener que el conjunto en sí mismo se sostiene, ¿sí? ¿Por qué el conjunto suele tener esa lógica? Pues porque esas son las leyes internas del conjunto, ¿sí? No estoy hablando que de alguna u otra manera el conjunto sea el conjunto de analistas, porque eso ya sería una variable, pero sí plantear el psicoanálisis como un conjunto de enunciados que es posible en las teorías científicas, ¿sí? Voy a plantearme entonces en ese orden de ideas un esquema que se plantea también en la plausibilidad, que es un esquema dibujado donde hay un conjunto de una teoría científica y que sostiene y que no sostiene una teoría, ¿sí? En la plausibilidad puede haber un enunciado abstracto, pero si hay un enunciado fáctico, es posible sostener esa teoría científica por medio de subconjuntos. Ese es el problema de la analiticidad en los conjuntos, ¿sí? Creer que hay una no pertenencia en ese conjunto, ¿sí? Pero ahorita ya lo pongo en palabras castas
que son los tres momentos que les traigo: la excomunión, la desafiliación de Piera o Lagnier al corpus lacaniano y la crítica de Foucault al psicoanálisis como ejercicio espiritual, porque es allí donde podemos contextualizar todo lo que les estoy diciendo, ¿vale? Entonces, en ese orden de ideas hay un argumento de paraconsistencia o de consistencia interna y externa que haría de alguna u otra forma sostener esto que pareciera que no se sostiene, ¿sí? Lo que no significa que caigamos en una cuestión oscura en la interpretación analítica. Simplemente estoy trayendo unas consecuencias lógicas de conjuntos en tanto que manejo de lo real, ¿sí? Hay un brasilero muy importante, un matemático, epistemólogo, Newton da Costa, que plantea la paraconsistencia en teoría de conjuntos y que nos haría sostener un esquema que, si pues yo lo tengo acá dibujado, no sé si lo logran ver, donde hay un conjunto A que sería la teoría analítica, y tiene dos subconjuntos, uno con un enunciado abstracto y otro con un enunciado fáctico. ¿Qué significa? Que en esta lógica es posible sostener, como en toda episteme científica, que los enunciados abstractos del psicoanálisis obligatoriamente dependerían en un conjunto de enunciaciones fácticas. Toda ciencia tiene eso, toda ciencia. Y no significa que estemos hablando, no, es que el psicoanálisis es anticientificista. Estoy planteando que en ese anticientificismo hay una, o sea, con el argumento de paraconsistencia, hay una cientificidad interna, hay una lógica interna. Y esto se puede sostener, por ejemplo, con dos conceptos, como el de líbido e inconsciente, o como pulsión, que pues como circuito suele ser abstracto, pero que sin embargo en la teoría de conjuntos podríamos plantearnos el objeto del psicoanálisis claramente por el enunciado fáctico, porque el enunciado fáctico del inconsciente, a comparación del enunciado abstracto de la pulsión, nos podría sostener en características comunes, ¿sí? No son computalizables, no se pueden computar. La teoría de conjuntos no es computable. Eso es un argumento que, a mi modo de ver, sacaría un poco a la lógica de, por ejemplo, las máquinas, sobre todo las máquinas como se concebían en su momento, cibernéticas, ¿no? Pero que Lacan en ese momento, sobre todo después de Seminario 15 hasta Seminario 19, quiere zafarse de esa lógica. En tres momentos: en Seminario 16, con las sumas de Fibonacci, en subvertir las sumas de Fibonacci. No estoy diciendo que existe una matemática lacaniana, no lo podemos hasta el día de hoy sostener, a no ser que estemos en una lógica paraconsistente donde se pudiese sostener ese argumento, pero que Lacan tuvo claro y fue el objeto A como objeto de estudio del psicoanálisis, como objeto además infinito, porque no, o sea, si hay algo que, que diferenciaría entre la lógica de los objetos sería la parcialidad, ¿no? Habría que ver eso, qué tan abstracto, qué tan fáctico es en una teoría total del conjunto, ¿sí?
Esto se sostiene, a mi modo de ver, en tres formas y en una cuarta, que plantearía que sería el psicoanálisis en clave latinoamericana, muy distinta a la lógica que ya vamos a ver. En un momento se puede ver esta lógica sobre todo en, en la excomunión de Lacan. ¿Por qué lo planteo en ese momento? En la desafiliación, en la no pertenencia a un conjunto. Pero ¿qué significa que no haya una pertenencia o una desafiliación? Porque si ustedes se remiten al seminario 11, que me parece que en esa clase de la excomunión, plantea preguntas abiertas, que son preguntas de que de hecho son políticas en el fondo, y es, bueno, ¿cuáles son los fundamentos del psicoanálisis? Él nunca pues, creo que lo responde, no sé si lo responde, pero no creo que sea. Si ustedes ven la clase de la excomunión, hay más de 5, 6, 7 preguntas. ¿Qué lo funda como praxis? ¿Qué funda el psicoanálisis como una praxis? ¿Qué es una praxis? Eh, ¿Cuál es el objeto del psicoanálisis? ¿Sí? ¿Cuál es el deseo del analista? ¿Sí? ¿Qué ha de ser del deseo del analista para que opere de manera correcta? ¿No? ¿Cuáles? Podemos decir que el psicoanálisis es propiamente conceptos. ¿Dónde anclar nuestra práctica? Se pregunta Lacan. ¿Son conceptos en formación o son conceptos en evolución, en movimiento, por revisar? ¿Sí? Y es ahí cuando se plantea la necesidad de si una ciencia puede tener conceptos fundamentales o no. ¿De qué le sirve a una ciencia tener conceptos fundamentales? ¿No? Entonces me parece a mí que la ruptura acá de Lacan es fundamental para entender eh, cómo es este movimiento y cómo de alguna otra forma podemos plantearnos que la verdadera praxis, según Lacan, es la excomunión. Y la excomunión, como ustedes bien lo saben, lo retoma Spinoza, donde, donde Spinoza pues se alejó del planteamiento eh, de, la, de la enseñanza judía. Él no fue el primero, ya había habido una excomunión bastante importante y muy resonada en su momento, en el siglo XVII, con Uriel da Costa. Eso lo pueden encontrar en un texto de José Atal, que se llama La no excomunión de Lacan, y me parece algo paradójico porque José Atal pone de subtítulo Cuando el psicoanálisis perdió a Spinoza, ¿no? Sí, y es bastante interesante porque esta no pertenencia, porque recuerden que una ley interna del conjunto es la pertenencia o no, pero esa no pertenencia, eh, nada más ni nada menos que lleva a Lacan a formular que la praxis psicoanalítica, pues es la excomunión, la verdadera praxis, según Lacan, ¿no? Ese es el primer momento no lineal que me parece importante porque hay un movimiento interno, hay un movimiento, como bien lo dice Lacan, y esa noción de movimiento siempre fue y será fundamental en el psicoanálisis. Me remito a 1914, a un texto de Freud, Historia del movimiento psicoanalítico,
eh, rompe Freud con Breuer, con Charcot, con Crobat, el ginecólogo, en esa búsqueda de emancipación del psicoanálisis y de darle un lugar al mismo, ¿no? Pero ¿qué consecuencias traería esto, no? Estas desafiliaciones y no pertenencias. Es una pregunta, ¿sí? ¿Qué llevaría a que no haya una no pertenencia? ¿Sí? Y me remito a un segundo instante con Piera Olagnier, que así llamamos a nuestra asociación. Y Piera Olagnier empieza un texto que es bellísimo. Si me permiten, les compartiré algunos fragmentos de un texto que se llama ya un momento, se llama, que próximamente lo vamos a sacar en una traducción en nuestra asociación, y se llama Sociedades del Psicoanálisis y Psicoanalistas de la Sociedad. Ella empieza con una frase del Caelo de Aristóteles, donde dice: por otra parte, por apego a sus opiniones, estas personas, los filósofos, parecen comportarse como aquellos que en las discusiones defienden sus tesis contra todo pronóstico. Soportan cualquier consecuencia sin vacilar, convencidos de que tienen verdaderos principios, como si ciertos principios no debieran ser juzgados por las consecuencias que se derivan de ellos y especialmente por su fin. Eso lo dice Aristóteles, un poco como dardo a la separación a la escuela freudiana de París, de parte de Piera y de parte de tres momentos que ella lo llama: la crítica de las instituciones de las sociedades clásicas, sobre todo resalta la labor de Lacan, el llamado, dice Piera Olagnier, movimiento lacaniano, que fue rico en promesas y que nos permitió creer en una saludable renovación del funcionamiento de las sociedades psicoanalíticas, tanto aperturas teóricas y técnicas, y un poco los que hemos acompañado a Lacan, dice, desde el principio en estos grupos psicoanalíticos. Este texto de Sociedades del Psicoanálisis y Psicoanalistas de la Sociedad es de 1969, cuando Piera y un gran grupo de analistas se separan de Lacan. Me parece importante resaltar esta no pertenencia, sobre todo por tres cosas que Piera tiene en cuenta, que nosotros también debemos tener en cuenta, y es la vocación del psicoanalista, si eso es una vocación o no, ¿cierto? Segundo, la formación didáctica y la formación analítica, la formación de analistas, que me parece que es fundamental que también lo reconfiguremos desde nuestros territorios, y sin duda el carácter del psicoanalista en la sociedad, ¿no? ¿Cuál sería la posición política y social del psicoanalista, ¿no? Piera Olagnier en este texto también comenta qué pasa con los disidentes y falsificadores del psicoanálisis, ¿no? Y quién podría, de alguna u otra manera, llevar un análisis en la sociedad, ¿no? Me encanta algo que trabaja Piera, y dice: las sociedades psicoanalíticas ya no pueden hacer oídos sordos a una sociedad en la que están cada vez más integradas. Lo que la sociedad exige de ellos suprime esta extraterritorialidad que podrían reclamar. No podemos acoger conjuntamente un reconocimiento que ya era el deseo de Freud, sin duda ambivalente, y declararlo nulo y sin efecto. Debemos tener la lucidez para medir las consecuencias y los peligros.
Nadie puede sostener que este tipo de institución es inútil. El analista que se autoriza a sí mismo solo es una fórmula promulgada dentro de una escuela que proclama su vocación formativa e incluso su utilidad pública. La desaparición de estas sociedades solo dejaría espacio para dos soluciones que, en última instancia, son idénticas: o bien la transferencia de poder en las cátedras universitarias, o bien la destrucción de la obra de Freud. No creemos, además, que tal posición sea apoyada excepto por unos pocos que, asegurados de la durabilidad de las sociedades a las que pertenecen, pueden permitirse en el lujo de un derrotismo gratuito y de una crítica que saben que no será seguida. Las sociedades psicoanalíticas como organismos de formación se enfrentan por tanto a una doble contradicción que es útil reconocer antes de decir si pueden superar y cómo. Por una parte, dice Pierre Olagnier, los procesos de habilitación que ponen en marcha convirtiéndose, cuando no lo son ya, en la condición de la posibilidad de ejercer. No pueden ignorar las posiciones externas. Estos mismos procesos deberían de hecho testimoniar la preocupación de sus legisladores, por tanto, por tomar en consideración únicamente aquello que protege la experiencia didáctica de cualquier injerencia del poder, venga de donde venga. Yo creo que Pierre acá es clara, un poco pensando en lo que ella denomina la territorialidad del psicoanálisis, es en tanto que eh, si las sociedades psicoanalíticas deberían seguir haciendo oídos sordos a mandatos sociales concretos y a posibles puntos y líneas de fuga que son necesarias, ¿no? Esa es una pregunta también que dejó abierta, la posibilidad de reconfigurar la formación didáctica técnica, que es desde allí donde Pierre Olagnier ataca la pasividad y neutralidad política de los psicoanalistas en ese tiempo, ¿no? Me parece también importante y por último ya resaltar dos momentos no lineales, por supuesto, y la crítica al psicoanálisis como ejercicio espiritual o de interiorización en Occidente, que pertenece también al conjunto, por supuesto, que la crítica Foucaultiana a, a las maneras de subjetivación, verdad, poder y discurso dentro del devenir histórico del psicoanálisis, ¿no? Acá en Colombia eh, es uso exclusivo y fue el psicoanálisis uso exclusivo de los médicos, no sé, en otros países ustedes me comentarán. Y ¿dónde está la eficacia? ¿Sí? Foucault yo creo que nunca se refiere directamente, o en lo que he trabajado la obra Foucaultiana, no se refiere nunca, de hecho, en qué momento empezaron a ir las cosas mal. No, yo creo que eso lo plantea el esquizoanálisis claramente, pero en qué momento las cosas empezaron a ir mal, sobre todo en la posición histórica que se plantea la ciencia del psicoanálisis como epistemología desarraigada de la psiquiatría clásica, ¿sí? Creo que aquí en Latinoamérica es el único, pues lo que conozco, es ahí donde estamos construyendo otra historia no lineal, ¿no? Alejada de ese devenir que algunos lo tomarán, algunos no, pero en esa relación de subjetividad, poder, discurso, me parece a mí que hay un momento fundamental que debemos reconocer, y es el tercer tomo de Historia de la Sexualidad de Michel Foucault. Este tercer momento lo pongo en consideración, puesto que parte
de un tratado que es la Onirocrítica de Artemidoro, donde es la primera interpretación de los sueños en Occidente, donde se juzgaba los sueños acorde a las formaciones de poder tanto de los esclavos como de los poderosos, pero en un afán y en gran medida en las posiciones sexuales que se tienen en los sueños, ¿sí? Esto era fundamental para la creación de una comprensión más amplia de, de entender, ¿no? El asunto de la subjetividad en Grecia, pero, pero era interesante cuando siempre se dice que esto tiene que ver con Freud. ¿Y qué es un dardo a Freud? Ese tercer libro, ¿sí? A mi modo de ver, me parece a mí que Foucault lo que hace en su ejercicio arqueológico es que, si bien hay una superposición frente al ejercicio y una crítica al ejercicio analítico, no solamente se decanta en una posición clínica de parte del analista, como de venir bueno, el de que cura a los locos, ¿no? Sino en una sociedad que me parece ahí que es bastante mal interpretado, en una sociedad que tiene la educación, tiene patrones sociales y tiene un gran matiz fuera de la clínica, donde se plantean relaciones de poder por doquier y donde la relación de poder de parte del analista es una de muchas. Pero ¿qué pasa cuando ese dispositivo es interno y modela la subjetividad? La inquietud de sí, que es como Foucault la nombra, ¿no? L'essai de sí, ¿no? Esta inquietud de sí o esta pregunta de sí nos tendría que también poner a pensar cuáles son las tecnologías de la subjetivación que intervienen en los dispositivos analíticos. Si bien en la excomunión eran los dogmas o las leyes de pertenencia, en Piera la extraterritorialidad, el intramuros, ¿no? Porque no solamente las instituciones analíticas, es también la posibilidad de una enseñanza en la universidad, que como yo lo dije desde el principio, pues puede caer en no en un relativismo epistémico, pero sí en una determinación lógica de no querer o no enseñarlo, ¿sí? Y sin duda en un repliegue de la subjetivación que Foucault lo plantearía en la historia de la sexualidad, ¿no? Entonces me parece a mí que son tres momentos no lineales que nos podrían responder si el psicoanálisis no es un conjunto, es un conjunto de enunciaciones y pues bueno, esta ciencia está indiscutiblemente ligada a los dispositivos de creencias y de fe, ¿no? Entonces, mi último momento de reflexión frente a lo que he llevado sobre esta charla es la territorialización del psicoanálisis en Latinoamérica, ¿sí? Creo que hay una cuestión que valorar y ha sido un poco el apoyo y la camaradería que nos diferenciarían de, de, de los sectarismos, sin duda. Muchos de nuestros colegas son amigos de la facultad, son gente que más allá de principios ideológicos, políticos, sociales, eh, pues eh,
han tomado un, un camino por el psicoanálisis, pero creo que también esa atención a la escucha y a la crítica es fundamental, ¿no? Nos emociona que hayan polifonías, que exista la disidencia, la crítica y por supuesto también que, ¿por qué no? Construir un movimiento, que creo que el objetivo es ese, es reconfigurar espacios, reconfigurar maneras de sentir, de pensar, de hacer lazo y, y la territorialización en nuestra América creo que parte por una emergencia concreta y con esto quiero terminar y es el oficio ideológico de la psicología. Ciencia que respeto mucho, ¿sí? Pero que bajo el modelo norteamericano de la conducta y en esa desconfianza de que se plantea frente al oficio, a veces como lo señalan del psicoanálisis como una especulación más. Me parece a mí que el psicoanálisis puede decir algo en ese conjunto de enunciados y debe tener algo por decir. Y lo digo en mi contexto en Colombia, puesto que eh, celebramos eh, que, que los colegas, por ejemplo, en Argentina tengan un espacio en la TV pública también para hablar de estos temas, pero nosotros acá lo vemos un poco lejos a veces, que tengamos esa viralización y esa transversalización y esa horizontalidad en muchos de nuestros contextos, pero que sin duda estamos llamados, porque hacemos parte del movimiento, a seguir construyendo sociedades analíticas y movimientos. Eh, pues bueno, no siendo más, pues agradezco enormemente la escucha. Es simplemente una idea que estaba trabajando con la formalización, que es posible que el psicoanálisis tenga una posición. Es algo extraño hablar como si no la tuviese, pero frente a este bombardeo ideológico, conductual y biotécnico, eh, es más que necesario, ¿no? Me interesa el diálogo, pues vamos a ver si hay preguntas o críticas también, ¿no? Eh, agradezco la, la, no sé si hayan algunas preguntas o dudas, no sé. Em, pues bueno, de pronto acá, em, Mane Rodríguez, saludo. Dice, lo inconsciente es un conjunto infinito, transfinito. Sí, claro. Esta idea la tomó, de hecho, de, de Ignacio Mate Blanco. Eh, Lacan lo retoma mucho. Me parece a mí que Ignacio Mate Blanco, chileno además, eh, ha conceptualizado pues de la mejor forma
eh, esta- este diálogo entre matemáticas y psicoanálisis. Sé que hay partidarios, sé que pues no hay partidarios a ese diálogo, ¿sí? Pero tomémoslo en un mundo distópico y perdón si me voy a la ficción un poco, a la ficción científica. Eh, no sé si ustedes han escuchado a Philip Dick. A Philip Dick. Philip Dick habla en un texto bellísimo que se llama Simulacra sobre la desaparición del psicoanálisis en la Tierra. ¿Sí? Entonces en esa desaparición el último psicoanalista es una máquina, no se sabe si es un humano o es una máquina, porque siempre esa diferencia en Philip Dick no está tan clara, ¿no? De qué es humano y qué es una máquina, ¿no? Entonces Philip Dick plantea que, pues bueno, lo que nos hace a nosotros humanos serían los recuerdos, sería un poco el lenguaje y las articulaciones, en fin, la memoria, todo eso. ¿Sí? Pero ya sabemos que la memoria, pues las máquinas pueden tener más memoria. Sabemos que también en un sistema cibernético, pues puede haber hasta en estos androides una construcción mucho más elaborada de lenguajes, ¿no? Pero creo que cuando tomo, por ejemplo, en mi caso, la formalización en Lacan, es de hecho para romper ese esquema o para destruir ese mecanicismo, y el mismo Lacan ya lo sabía, que en un futuro, no sé hasta cuándo, eh, pues el psicoanálisis se iba a volver un conjunto entrópico, ¿sí? De entropía, ¿no? De finito, ¿sí? Por eso mi insistencia a la teoría de conjuntos, porque lo único que no se puede formalizar en una máquina son los conjuntos. Es algo imposible, ¿sí? Lo mismo, en ese mismo orden de ideas sería imposible determinar si eh, científicamente se podría demostrar algo con el inconsciente, ¿sí? El neuropsicoanálisis ha dado algunas, eh, digámoslo así, aproximaciones, pero ese es el problema, ese es como mi inquietud frente al planteamiento de los conjuntos, ¿no? Y de la matemática y de la formalización como transmisión legítima en el psicoanálisis. Y sobre todo por la pregunta de la excomunión, ¿no? ¿Quién me dice, quién me autoriza para llevar eso? ¿O quién me autoriza para hablar de esto, no? Sí, sabiendo que esa formalización lógica, pues de alguna u otra manera es totalmente plausible, es totalmente sostenible además, no es nada que no se pueda, diría yo, en un carácter de analiticidad, si lo hablamos en términos de conjuntos, plantear al menos ese carácter ordinal o ese carácter potencial de que tiene lo real de los conjuntos, ¿no? No sé si hay alguna otra duda, pregunta, inquietud, creo que no, pero bueno, pues espero
que haya sido de su agrado la intervención. De mi parte agradezco a Joica, agradezco a, a los colegas por la invitación, un tanto especulativa, lo sé, pero que nos hace comprender, pues, que espero que nos haya hecho pues eco en que es posible construir y reinventar el psicoanálisis, dialogar con otras formas de entenderlo también, el esquizoanálisis, mmm, las formaciones sociales, estéticas, políticas, son fundamentales, ¿no? Agradezco enormemente eh, pues el espacio, eh, ojalá que puedan estar los invito además a que estén pendientes a nuestras actividades desde nuestra asociación. Agradezco a Joica el espacio y espero que pronto nos podamos seguir en diálogo con esto que nos plantea una complejidad y una actualidad en la transmisión y en las disidencias, ¿vale? Cuídense mucho y saludos a todos.